Bienvenidos una vez más a este humilde canal. El día de hoy analizaremos un mito de la historia, el mito del oscurantismo, la idea de que la Iglesia Católica, principalmente, y el cristianismo han estado en contra de la ciencia, de que la han limitado y han estado en guerra contra ella. Bueno, mostraremos que eso no es verdad, sino que al contrario, que la Iglesia promovió la ciencia. Utilizaremos los libros de Galileo Goes to Yale y Cómo la Iglesia construyó la civilización occidental como guías. Así que hablaremos sobre la Iglesia y su relación con la ciencia. El renacimiento cultural carolingio abarcó desde el reino de Carlomagno hasta el de su hijo, Luis el Piadoso, en 814 a 840. Puede que la principal figura intelectual del renacimiento carolingio fuese el anglosajón Alucino de York. Constituyó una de las piezas claves del Renacimiento carolingio el conocimiento del latín, que permitía el estudio tanto de los padres de la Iglesia como del mundo de la antigüedad clásica. A decir verdad, las copias más antiguas de la literatura romana que han llegado hasta nosotros datan del siglo IX, momento en que los intelectuales carolingios lo rescataron del olvido. La gente no siempre es consciente, dice Kenneth Clark, de que actualmente solo existen 3 o 4 manuscritos antiguos de autores latinos. En otras palabras, todo nuestro conocimiento de la literatura antigua es debido a la labor de recuperación y transcripción iniciada durante el reinado de Carlomagno, y casi la totalidad de los textos clásicos que lograron sobrevivir hasta el siglo VIII siguen vivos en la actualidad. Tras la muerte de Carlomagno, la iniciativa de difundir el conocimiento recayó progresivamente en la Iglesia. Los concilios locales solicitaron la apertura de escuelas, al igual que el Sínodo de Baviera y los concilios de Chalons y Alis. Teodulfo, amigo de Alcuino, obispo de Orleans y abad de Fleury, auspició análogamente la expansión de la educación. Los sacerdotes abrirán escuelas en pueblos y ciudades. Si alguno de los fieles les confía a sus hijos para que aprendan las letras, no se negarán a instruir a estos pupilos con absoluta claridad. Los sacerdotes desempeñarán esta tarea sin pedir pago alguno por ello, y caso de recibirlo, no aceptarían de los padres más que pequeños obsequios. Los monjes también ejercieron la docencia, con mayor o menor grado de intensidad a lo largo de los siglos. San Juan Crisóstomo nos cuenta que ya en sus tiempos, que era el siglo IV, era costumbre entre las gentes de Antioquía enviar a sus hijos para ser educados por los monjes. San Benito instruyó a los hijos de los nobles romanos. San Bonifacio creó una escuela en cada uno de los monasterios que fundó en Alemania, mientras que San Agustín y sus monjes construyeron escuelas en Inglaterra. Los monjes hicieron mucho más que conservar la lectura y la escritura. Incluso un historiador poco amigo de la educación monástica reconocía que estudiaban las canciones de los poetas paganos y los escritos de los historiadores y los filósofos. Los monasterios y las escuelas monásticas vivieron un gran florecimiento y cada casa se convirtió en un centro de enseñanza y de vida religiosa. Otro cronista poco favorable a los monjes escribió que no solo crearon las escuelas y se convirtieron en maestros, sino que sentaron los cimientos de las universidades. Fueron los pensadores y los filósofos de su tiempo y modelaron el pensamiento político y religioso. A ellos, tanto individual como colectivamente, se debe la pervivencia del pensamiento y de la civilización del mundo clásico a lo largo de la Edad Media y del periodo moderno. Una vez obtenido su diploma universitario y antes de aspirar a su licencia de docente, el estudiante debía haber conocido en París o en otra universidad las siguientes obras: de Aristóteles, Física de generación y de la corrupción, del cielo y parva naturalia, los tratados de la sensación y de lo sensible al sueño y de la vigilia, de la memoria y del recuerdo, de la longevidad y de la brevedad de la vida. Asimismo, debía conocer la metafísica y haber asistido a clases sobre los trabajos matemáticos del filósofo griego. Y la siguiente lista de lecturas obligatorias para alcanzar la maestría eran las siguientes: las artes liberales en Principiano, en gramática la retórica de Aristóteles, o los tópicos de Boecio,
o la Nova Retórica de Cicerón, o la Metamorfosis de Ovidio y la Poetría de Virgil. En retórica, de Interpretaciones, o los Tópicos de Boecio, o los primeros Analíticos, o los Tópicos de Aristóteles. En aritmética y en música, a Boecio. En geometría, a Euclides o Alhazen, o la Perspectiva de Vitelio. En astronomía, la Teorica Planetarium, o el Almagesto de Ptolomeo. En filosofía natural, la física o de la ETA, o de las propiedades de los elementos, o meteorología de los vegetales y de las plantas, o del alma de los animales, o cualquiera de las parvas naturales. En filosofía, la ética o la política aristotélica, y en metafísica, la metafísica de Aristóteles. Además de que Gregorio IX promulgó la bula Paris Caesarorum en favor de los maestros de París. Este documento otorgaba efectivamente a la Universidad de París el derecho de autogobierno y la facultaba para establecer sus propias reglas en lo relativo a estudios. Escribió un historiador que la universidad alcanza su mayoría de edad y aparece en la historia legal como una corporación intelectual plenamente formada, destinada a la formación y el desarrollo académico. El papado, aseguró otro especialista, debe considerarse una fuerza de mayor a la hora de forjar la autonomía del gremio de París. No solamente eso, sino que también durante la escolástica, que fue el periodo anterior a la modernidad y de la Edad Media, durante la Edad Media, surgieron grandes pensadores como Santo Tomás, Francisco de Suárez, Guillermo de Ockham, Pedro Alevardo, grandes pensadores y grandes filósofos de su tiempo, los cuales adoptaron la filosofía de los clásicos y la analizaron y la modernizaron para su época. Entonces ellos mismos son una prueba de una refutación a esta idea de que la Iglesia estaba en contra de la ciencia, ya que la escolástica fue un periodo de conocimiento y de avance intelectual que derivó en la modernidad. No fue hasta que llegó el siglo de las luces y todos se volvieron inteligentes de la nada, de que se descubrió el fuego en la edad de las luces. No, al contrario. La Edad Media no fue una edad oscura, sino que fue la misma Edad Media que llevó al mal dicho siglo de las luces, porque el avance intelectual ya estaba en la Edad Media. Una acusación bien común es la idea de que la Tierra es plana. Sin embargo, esto no es correcto. Entre los primeros padres de la Iglesia, como Agustín en el siglo IV y Jerónimo, fallecido en el siglo IV, y Ambrosio, también en el mismo siglo, estuvieron de acuerdo en que la Tierra era una esfera. Y desde el siglo VII hasta el siglo XIV, todo pensador medieval importante, preocupado por el mundo natural, afirmó de una u otra manera que el mundo era una esfera, muchos de ellos incorporando la astronomía de Ptolomeo y la física aristotélica en su trabajo. Tomás de Aquino, por ejemplo, siguió la prueba de Aristóteles para demostrar que las posiciones cambiantes de las constelaciones al moverse en la superficie de la Tierra indicaban la forma esférica de la Tierra. Roger Bacon, en su obra Opus Maius, afirmó que el mundo era redondo, que los antípodas del sur estaban habitadas y que el paso del sol a lo largo de la línea de la eclíptica afectaba los climas de diferentes partes del mundo. Alberto Magno estuvo de acuerdo con los hallazgos de Bacon, mientras que Miguel Storto comparó la Tierra rodeada de agua con la yema de un huevo y las esferas del universo con las capas de una cebolla. Tal vez los más influyentes fueron Jean de Sacrobastro, cuya Diesfera demostró que la Tierra era una esfera, y Pierre de Ailly, arzobispo de Cambrai, cuyo Imago Mundi discutió la esfericidad de la Tierra. Ambos libros disfrutaron de una gran popularidad, y el libro de Sacrobastro se utilizó como libro de texto básico durante la Edad Media, mientras que el libro de Ailly fue leído por los primeros exploradores como Colón. Giordano Bruno y Galileo, dos figuras muy utilizadas por esta supuesta narrativa de que la Iglesia está en contra de la ciencia. Bueno, la Iglesia Católica no impuso un control sobre el pensamiento de los astrónomos, e incluso a Galileo se le permitió creer lo que él quisiera acerca de la posición y la movilidad de la Tierra, siempre y cuando no enseñara la hipótesis coperniciana como una verdad que no tenía relevancia en las Sagradas Escrituras. Sin embargo,
La segunda parte de esta cuestión se ve oscurecida por la documentación que sobrevive del juicio de Bruno y las interrogaciones de ambas inquisiciones, la veneciana y la romana, lo que revela una preocupación persistente por parte de los inquisidores de Bruno sobre su idea de que puede haber innumerables mundos similares a la Tierra, habitados en un universo hecho infinito por el poder y alcance infinito de Dios. Como una mera especulación filosófica, la pluralidad de mundos tenía poca importancia para los teólogos posteriores al Concilio de Trento. Sin embargo, como una verdad, solo varía la enseñanza central cristiana. Jerome Langford, uno de los expertos en la materia más sensatos de la actualidad, proporcionó un resumen muy útil sobre la postura de Galileo en este sentido. Galileo estaba convencido de conocer la verdad, aunque objetivamente no tenía pruebas para ganarse el respaldo de los hombres de mente abierta. Es una clara injusticia sostener, como hacen algunos historiadores, que nadie quiso escuchar sus argumentos, que nunca se le dio una oportunidad. Los astrónomos jesuitas habían confirmado sus descubrimientos y esperaban con avidez el hallazgo de nuevas pruebas que les permitieran abandonar el sistema de Tycho para defender con rigor el Copérnico. Muchos clérigos influyentes creían que Galileo podía tener razón, pero necesitaban más datos. Entonces en realidad fue unos problemas teológicos y unos problemas personales más que una narrativa en contra de la ciencia. Pero no solamente fue la educación y la universidad, sino que inclusive la agricultura. A comienzos del siglo XX, el Henry Hoeder celebró el esfuerzo de estos grandes monjes del pasado a lo largo de 1500 años. Fueron ellos quienes salvaron la agricultura en un momento en el que nadie más podía haberlo conseguido. La practicaron en el contexto de una vida y unas condiciones nuevas, y cuando nadie se había atrevido a abordar esta empresa, abundan similares testimonios de este sentido. Debemos agradecer a los monjes la recuperación de la agricultura en gran parte de Europa, observa otro especialista. Allá donde llegaban, transformaban las tierras vírgenes en cultivos, abordaban la cría del ganado y las tareas agrícolas, trabajaban con sus propias manos, drenaban pantanos y desbrozaban bosques. Alemania se convirtió, gracias a sus esfuerzos, en un país productivo. Otro historiador señala que los monasterios benedictinos eran una universidad agrícola para la región en la que se ubicaban, incluso en el siglo IX. El estadista e historiador francés, en el siglo XIX. El estadista e historiador francés François Guizot, un hombre que no mostraba especial simpatía por la iglesia, observaba que los monjes benedictinos fueron los agricultores de Europa, transformaron amplias zonas del continente en tierras cultivables, asociando la agricultura con la oración. Destacar igualmente la aportación de los monjes a la tecnología medieval. La orden cisterciense, surgida de una reforma de la regla San Benitino, se estableció en Citeaux en 1098 y es particularmente conocido por su sofisticación tecnológica. La información se difundía rápidamente a través de la amplia red de comunicaciones que existía entre los distintos monasterios. Se observaban así sistemas hidráulicos muy similares en centros separados en ocasiones por miles de kilómetros. Estos monasterios, dice un historiador, fueron las unidades económicas más eficaces que habían existido en Europa y acaso en el mundo hasta la fecha. El monasterio cisterciense de Clairvaux nos ha legado una crónica de sus sistemas hidráulicos en el siglo XII, que da cuenta de la asombrosa maquinaria de la europea de la época. La comunidad cisterciense se asemejaba a una fábrica donde, mediante el uso de la ciencia hidráulica, se molía por el grano, se tamizaba la harina y se elaboraban telas y curtían pieles. Tal como señalaba Jean Gepper, esta crónica podría haberse escrito un total de 742 veces. Tantas como monasterios cistercienses existían en Europa en el siglo XII. Todos ellos conocieron muy probablemente el mismo grado de progreso tecnológico. Y según observa Gimper, la difusión de las máquinas en Europa durante la Edad Media alcanzó un nivel desconocido hasta la fecha por ninguna civilización. Y de acuerdo con otro estudio, los monjes fueron los hábiles e impagados asesores técnicos del tercer mundo de su tiempo, es decir, de la Europa posterior a la invasión bárbara. No había actividad alguna,
ya se tratara de la extracción o la elaboración de la sal, el plomo, el hierro, el alumbre, el yeso o el mármol, de la cuchillería, de la vidrería o de la forja de planchas de metal, en la que los monjes no desplegaran toda su creatividad y todo su fértil espíritu investigador. Desarrollaron y refinaron su trabajo hasta alcanzar la perfección y su pericia se extendió por toda Europa. La contribución monástica a la civilización occidental es, como hemos visto, inmensa. Entre otras cosas, los monjes enseñaron las técnicas de la metalúrgica, introdujeron nuevos cultivos, copiaron textos antiguos, preservaron la duración y fueron pioneros en tecnología, inventaron el champán, mejoraron el paisaje europeo, proporcionaron bienestar a los viajeros y se ocuparon de las extraviadas y de los náufragos. ¿Hay alguien en la historia de la civilización occidental que pueda jactarse de tal currículum? Pero los jesuitas también tuvieron un avance tecnológico muy grande. Por ejemplo, la sismología fue tan sustancial su avance que era conocida como la ciencia jesuita a ese punto. Ode Bauch puso en práctica su proyecto un año más tarde con la adquisición de 16 sismógrafos, cada uno de los cuales se instaló en una universidad. Cada estación sismográfica recopilaba sus propios datos y los remitía a la sede central en Cleveland. Los datos eran transferidos desde Cleveland al Centro Sismológico Internacional en Estrasburgo, y así nació el Servicio Sismológico Jesuita, que se ha descrito como la primera red sismológica establecida a escala continental. En astronomía, los observatorios de las catedrales resultaron esenciales para el avance de la investigación científica. Entre 1655 y 1736 se realizaron 4.500 observaciones en San Petronio, y como señala G. L. Railroad de la Universidad de Berkeley, California, la Iglesia Católica Romana ha proporcionado más ayuda financiera y apoyo social al estudio de la astronomía durante 6 siglos que cualquier otra institución y probablemente más que todas ellas juntas. Los eruditos de Chartres, explica Robert Stroud, creían que la geometría era un modo de establecer un vínculo entre los seres humanos y Dios, que las matemáticas eran vehículos que revelaban la verdad divina del universo. Pensaban que la armonía de la música se basaba en las mismas reglas que conformaban el orden cósmico, y que Dios era como un arquitecto divino. Eso explica la grandeza, la hermosura, lo bello que es el arte de la Edad Media, como la Chapina Sixtina, bueno, se me olvidó el nombre, pero la Sixtina, ustedes las conocen, o las obras de Leonardo da Vinci, o la obra de Adán. Son obras muy bellas realizadas durante la Edad Media, que estaban motivadas religiosamente, bajo esta idea de que el arte reflejaba la belleza de Dios y del ser. Por ejemplo, miren estas fotos de la Catedral de Salisbury o la Basílica Saint-Remy, la belleza interior y externa que tuvieron. Esta reflexión filosófica por parte de los teólogos españoles desembocó finalmente. Aquí, por ejemplo, vámonos a la llegada de los la llegada de los españoles a América. Aquí es cuando surge el nacimiento del derecho internacional moderno. La controversia en torno a los pueblos indígenas americanos ofreció así la oportunidad para establecer los principios generales que los estados estaban moralmente obligados a aceptar en mutua relación. A vista de los dramáticos testimonios de la conducta de los españoles que llegaban al Nuevo Mundo, el rey convocó a un grupo de teólogos y juristas con el encargo de desarrollar leyes por las que habrían de regirse los oficiales españoles en su relación con los indígenas. Fue así como nacieron leyes de Burgos y de Valladolid. Entre los más ilustres de estos pensadores figuraba el padre Francisco de Vitoria, quien con sus propias críticas a la política española sentó las bases de la teoría del derecho internacional moderno, por lo que en ocasiones se le ha llamado el padre del derecho internacional, el hombre que planteó por primera vez el derecho internacional en términos modernos. Con el apoyo de otros juristas teólogos, Victoria defendió la doctrina de que todo hombre nace libre y sobre la libertad natural proclamaron su derecho a la vida, a la cultura y a la propiedad.
Pero no hablemos tanto de teólogos cristianos sobre cómo el cristianismo mismo aportó a estos avances científicos. No, hablemos del anticristo mismo, así es, Friedrich Nietzsche. Nuestra fe en la ciencia todavía se basa en una fe metafísica. Incluso nosotros, los conocedores de hoy en día, los antimetafísicos, sin creencias religiosas, seguimos tomando nuestra inspiración de la llama encendida por una fe que tenía miles de años de antigüedad. La fe de los cristianos, que también era la fe de Platón, que Dios es la verdad, que la verdad es divina. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si precisamente esto se vuelve cada vez más increíble? Cuando nada parezca ser divino, excepto el error, la ceguera y la mentira. Y si Dios mismo resultara ser nuestra mentira más antigua. Genealogía de la moral, aforismo 24. Nietzsche mismo se dio cuenta cómo la verdad y el conocimiento del mundo era una idea cristiana, una idea que la verdad era divina, que hacer ciencia era un propósito para descubrir la verdad detrás de Dios, la belleza del mundo. Incluso él se dio cuenta de eso.